That's the shit. That's the spot. Hola a todas, bienvenidas a Chapstick Podcast. Yo soy Cami Nutricionista. Y yo soy Nati, estratega digital, y hoy vamos a hablar de algo que nos une profundamente, y es el deporte. Exacto, como ya saben, nos conocimos hace 2 años precisamente por nuestro amor al deporte. Y desde entonces hemos compartido entrenamientos, hemos compartido carreras y muchos momentos donde nuestro cuerpo y mente fueron puestos a prueba. Y hoy queremos contarles sobre nuestras experiencias deportivas más retadoras. No solo los logros bonitos que subimos a Instagram, a historias, sino esos momentos donde quisimos rendirnos, o sea, literalmente botar la toalla, y donde nos cuestionamos por qué estábamos haciendo esto. Y también queremos contarles cómo lo superamos y cómo salimos del otro lado. Porque el deporte no es solo fitness o fotos lindas, es disciplina, también es frustración y por otro lado es una superación. Creemos que hablar honestamente sobre esto puede inspirar a más mujeres a atreverse a desafiarse físicamente. Así que prepárense para un episodio lleno de sudor, lágrimas y por supuesto muchas lecciones sobre lo que el deporte nos enseña de nosotras mismas. Entonces creemos que es bien interesante comenzar este episodio hablando sobre cuál fue nuestro inicio en el deporte, cómo comenzamos. En la infancia, en la juventud, qué es lo que nos inspiró. Y bueno, yo puedo comenzar diciendo que yo odiaba educación física en el colegio. En la escuela era una de las cosas más feas que me tocaba hacer porque, bueno, partiendo del hecho de que mis papás nunca han hecho ejercicio ni han sido deportistas. O sea, a ellos les ha gustado mucho caminar y a mí siempre me han llevado a montañas y a salidas y a bosques, etcétera, pero a caminar. Y es lo único que hacíamos. Entonces, yo desde pequeña nunca tuve ese ejemplo de deporte o de ejercicio. Y ya cuando me tocaba educación física, como los profesores a mi manera de ver siempre han sido malos, pues te exigen hacer algo que tu cuerpo no está acondicionado para hacer. O sea, desde chiquita es como, ya corre 6 veces todo el colegio y es como, me estoy muriendo, no puedo más. Y Ujú. obviamente hay niños que sí pueden hacerlo porque me imagino que han tenido esa inducción al deporte desde bien chiquitos, pero une no. Entonces, a mí me parece que es un poco de ¿qué se llamaría? De ignorancia, ¿no? De parte de los profesores también de no tener una evaluación adecuada de cada niño. Entonces, a Ujú. partir de eso, yo comencé a odiar correr. O sea, para mí siempre fui mala corriendo, siempre me faltó el aire y disfrutaba un poco más de hacer deportes como el básquet o el vóley. Entonces me metí más por ese lado. Nada, o sea, más cosas en equipo, más cosas que sean como juego Ya, que retos como correr. Entonces, ese ya. fue como mi primer acercamiento al deporte. ¿Tú, mi Cami? Ujú. Bueno, yo de que me acuerdo, siempre en cambio desde chiquita me gustó correr. Mm. El correr y el fútbol, esas dos fueron wow. Entonces desde la escuela, me Pero acuerdo ¿cuál fue tu que primer acercamiento a correr? ¿En la escuela o en tu en la casa escuela, solo corrías? Piques. en la escuela, porque en la escuela obviamente como tú dices, ¿no? En educación física es como que el profesor va viendo quién tiene algo escondido bueno por ahí y quién no, pues entonces creo que yo tenía algo bueno, entonces nos escogieron a mí, a otra amiga que se llamaba Ana María Salazar, me acuerdo igual, con Nombre y lujo de apellido. detalle, y a Pedro Álvarez también, a los tres, justo éramos de mi mismo grado, creo que estábamos desde tercero o cuarto grado ya estábamos en la selección de la escuela de atletismo. Ujú. Entonces ya me acuerdo que incluso yo ya ni iba con falda los días que teníamos que ir con falda porque todos los días nos hacían entrenar. Entonces para mí era chévere porque todos los días íbamos a ir con calentador. Esa era una de las cosas que me encantaban y todos los días entrenábamos en la tarde. Ah, Y wow. entrenábamos, nos hacían correr la manzana del colegio, después era todo el barrio del colegio. Eran entrenos bastante largos, entonces eso a mí me gustaba y competíamos con los otros colegios y quedábamos en buenos puestos. Quedábamos siempre terceros, segundos, nunca primeros. Y yo al menos en mi categoría nunca llegué primera, pero sí me acuerdo que siempre llegaba segunda, tercera, que decía, está bien, ¿no? O sea, wow. Y, Wow. ajá, y en el fútbol también fue desde la escuela, porque una amiga mía era la hija de uno de los jugadores de la Liga de Quito en ese entonces ella me llevaba a los partidos, me empezó a gustar el fútbol. Ella te mostró ese mundo prácticamente. Sí, ella me mostró lo del fútbol, pero también en la calle de mi casa nos timbrábamos entre todos los niños
y jugábamos, hacíamos arquitos con las piedras que estaban construyendo en ese entonces las casas y jugábamos todas las tardes. Entonces, Ah, eso fue como yo empecé con el deporte, pero siempre fue como que me enfoqué desde pequeñita en lo que me gustaba, que era el correr y el fútbol. ok. Cuando Sí, estabas joven, Mikami, tú entraste en lo que es el gimnasio y hacías clases como grupales, baile, etc, etc, o te dedicaste únicamente a lo que ya te gustó desde un inicio. sí, también iba al gimnasio. Me acuerdo que en quinto curso ya estaba yendo a un gimnasio cerca de mi casa y de la nada el instructor me dijo, ¿por qué no trabajas conmigo? Yo en quinto curso, imagínate. Ya. Y yo, bueno, pues dale, o sea, ese fue, me acuerdo, mi primer trabajo de mi vida, ser instructora de aeróbicos era. No Qué había Zumba interesante. todavía, era solo aeróbicos. Ya, ¿y cuánto duraste Ajá. dando clases de aeróbicos? Duramos 2 meses, incluso fuimos, me acuerdo, así como habían esos sábados de familia, días familiares en barrios de Quito, muy lejanos, otros muy cercanos, del norte al sur. Íbamos y nos ponían tarima y hacíamos los aeróbicos. Yo repasaba con él en las tardes también, entonces me acuerdo que iba al colegio, hacía los deberes y a las 6 de la tarde me iba a dar clases a este gimnasio, daba 2 horas, todos los días era muy cansado y los sábados y domingos nos íbamos a dar clases a barrios y poníamos nuestra tarima y la gente nos seguía. O sea, lo típico que todavía creo que hay en ciertos barrios que te ponen los aeróbicos del domingo en la mañana y va la gente, van las señoras, va la familia Así como a en la bailar un Carolina. poquito. Sí, sí. Exacto, ajá, ¡Qué eso. loco! Ajá, entonces también dije, esto también me gusta, es lindo tener esta parte de la actividad física y yo veía que el cuerpo se me formaba bonito, más aún cuando tú sabes, cuando estás como que en el colegio, en esa parte de la juventud es donde más se te va a formar tu cuerpo Ujú, para, para después, para la adultez, ahí es donde siempre tu cuerpo tiene el molde, es lo que yo siempre les digo a mis pacientes que son adolescentes o a las mamás, ¿no? Les digo, ujú. aprovechen a sus hijos en esta época porque es donde el cuerpo se amolda, te da exactamente la forma de cómo va a ser tu cuerpo hasta la adultez, ¿no? Y bueno, todo depende si sigues haciendo ejercicio o no. Entonces, esa parte me gustó, me sentía sana, me sentía bien, pero ya no podía seguir mezclando ese trabajo con el colegio porque ya era Era sexto curso demasiado, me y ya imagino. no tenía tiempo para estudiar, Claro. ajá, sí. Eh, Ya, qué interesante. Yo no tenía idea de lo que me estás contando, pero me Sí, parece súper lindo cómo desde jovencita tuviste ese como amor al deporte, al ejercicio. Porque como te digo, ujú. es algo que yo no tuve. O sea, yo de hecho fue a los 15 años que yo comencé a ir al gimnasio, pero ya porque decía Ya, como tengo que cuidar de mi cuerpo, o sea, como conciencia de mí misma y más por verme bien. Entonces dije, ok, tengo que comenzar en el gimnasio. Entonces ahí fue mi encuentro con mi primera nutricionista y la primera vez que ah, fui al gimnasio en la vida. ya, Entonces fue o 15 sea, años que todo ajá, comenzó a cambiar. Y desde ahí no he dejado. O sea, para mí el gimnasio es algo que me encanta. O sea, a veces como dejo, retomo porque estoy metida en otras cosas, pero el gimnasio es como un infaltable en mi vida desde los 15 años. qué Siempre. bueno. Y me hace sentir más Ujú. fuerte, me hace sentir con más energía. Entonces, eso también, esa sensación, ¿no? Que uno aprende desde chiquita, que uno limpia la mente cuando hace ejercicio, es lindísimo. Sí, Entonces, eso fue. Y bueno, en el tema del fútbol, que es como nosotras nos conocimos jugando fútbol, como te había comentado antes, sí. igual, nunca había jugado fútbol en mi vida. O sea, yo hacía Una deporte, pelota nos pelota encontró. sí, o sea, yo hacía deporte en el tema de vóley, en el tema de básquetbol, pero fútbol nunca, o sea, igual, mi trauma de la infancia, que un día en recreo, y la típica que te dan el balonazo en la cabeza, a mí me A, dieron en la nariz. Desde ahí a dije, mí uy, no, también me daban. A quién no le dieron, creo, ¿a quién en no le nuestras dieron épocas? balonazo? Claro. Entonces, pero este reencuentro con este deporte, con el que yo tenía cierto, entre comillas, trauma, ¿no? Fue súper bonito porque ya de grande dejas todas esas cosas de lado y dices, vamos a dar el 100% a ver qué sale. Y fue muy bonita, o sea, una experiencia muy bonita y me encantó. O sea, es un deporte lindo donde haces amigas, donde todo es en equipo, ¿no? Como esa Sí, camaradería. total.
total. Entonces, creo que eso fue bonito en el tema ya de adulta, como iniciar algo nuevo que nunca había hecho antes. Creo que también es una lección para las que nos están escuchando de que nunca es tarde para probar algo nuevo, algo diferente, intentar algo Exacto. diferente. Entonces, ¿cómo fue tu reencuentro igual con el deporte en la edad adulta, amiga? O sea, yo creo que tú nunca has dejado igual de hacer deporte, ¿no? O sea, hubo una época de lo que hablábamos en un capítulo también de nuestro podcast que cuando estuve en Qatar no tenía yo mucho chance de hacer ejercicio y eso a mí me Ujú. mataba porque no podía o incluso hacía el ejercicio y estaba en media corrida o corriendo y me llamaban del trabajo y me tenía que ir así sudada, me tenía que ir al trabajo porque me llamaban, porque querían hablar conmigo en el trabajo, o sea, era una cosa Qué terrible. loco. Y no Entonces, tenías tiempo de nada. O sea, en ese instante tenías nada, que correr ahí. sí, o sea, era tanto el ajetreo que yo tenía que ir con mi celular propio y el celular del trabajo, porque yo no podía estar ni siquiera dormida sin el teléfono, porque a cualquier hora me podían llamar. Y así pasaba. Entonces, no, yo no disfruté mucho ni disfruté ni tuve mucho tiempo de hacerlo, pero de alguna u otra manera a veces sacaba tiempo, pero para que tengan idea, máximo podía hacer yo ejercicio una vez a la semana, dos era como que wow para mí. Era nada, No, no es entonces nada. imagínate, Pero ¿y qué 11 o sea, años de corrías? así. Ese era tu ejercicio. Corría porque era lo más fácil y aparte que como en el trabajo era metida en una casa, yo quería salir, no decirte tomar aire puro porque eso no era puro, era desierto. Entonces tú sentías que se te metía la arena en la nariz. Entonces no te puedo decir que iba a coger aire puro como aquí que tenemos arbolitos, pero sí necesitaba irme afuera porque Ya. no quería como que ir al gimnasio y otra vez meterme en cuatro paredes. Ujú. Entonces sí, la una vez o la segunda vez a la semana que podía, sí, era correr, ajá, Lindo. era correr, Bueno, por lo menos sí, así ha sido ajá, como pocas veces en la semana, en el mes, no dejaste por completo, que creo que es algo. ajá, exacto, Porque era muchas como veces que me hay mujeres reencontraba. Ujú. que como que la vida se les viene encima con todo el trabajo, estudios o o niños, muchas cosas que tienen que hacer y dejan de lado literalmente el ejercicio del deporte. Sí, Entonces es importante no dejarlo también porque total, nos hace bien. sí. Entonces, bueno, pasando al tema del reto más grande que hemos tenido en el ejercicio, en el deporte, yo puedo comenzar hablando sobre el reto más grande que tuve hace más o menos, ¿qué será? ¿Un mes? ¿2 meses? Sí, un, Sí, un mes, ajá, un un mes, mes. exactamente. Yo igual, como les decía, yo de pequeña odiaba correr. Entonces, esto de correr es un reto que yo me puse a mí misma de, ok, yo me acuerdo que hace 3 años había conocido a una chica que era maratonista y le gustaba mucho correr y tenía todas las medallas colgadas en su casa. Y yo le veía y decía, me encanta esto, o sea, yo quiero esto para mí algún día en la vida, como retarme de esa manera, ganar esas medallas. O sea, me parecía hermoso y yo conversaba con ella y me decía, sí, la siguiente semana me voy a no sé qué carrera y voy a viajar a Manta por esto y después tengo en Colombia otra carrera y dije, wow, o sea, me encanta cómo el deporte forma parte de su vida y ella entrenaba todos los días y siempre estaba con ropa deportiva, ¿no? Entonces ella es una amiga mía que justamente le conocí también hace 3 años y conversando y le dije, oye, me inspiras demasiado, o sea, yo quisiera en algún punto de mi vida ser como tú. Y me tomé eso muy en serio y dije, justo cuando tú nos abriste las puertas a esto de correr, porque tú fuiste la que lo propuso en un inicio, como saben que tengo este entrenador, quisieran ustedes como tomar estas clases de running. Para mí fue ya, Ujú. esta es mi oportunidad, me voy a meter Lindo. a esto y voy a comenzar por aquí. Es una señal. Es una señal, claro. Sí. Entonces comencé por ahí y me gustó bastante. O sea, me gustó porque me di cuenta que no era mala corriendo, sino que como todo en la vida, toma tiempo de preparación, de entrenamiento, pero cada vez vas mejorando y vas mejorando. Y como todo el corazón también es un músculo que le vas entrenando, entonces de a poco ya no te falta el aire, tu respiración es más profunda, es más consciente y jalas más kilómetros, entonces eso me pareció maravilloso, o sea, esto de retarme a mí misma y siempre lograr más y lograr más y lograr más. Sí, una vez que Entonces, te metes, no sales. ajá. Sí, ya no sales, no, ya no quieres Acá. salir tampoco. Entonces, este es un poco el contexto
contexto de cómo empecé en el tema del running. Y Ujú. este año he hecho bastantes carreras. Empecé con 6K y últimamente he estado haciendo de 10 kilómetros. Pero obviamente, como les comentaba antes, a veces la vida se te viene encima. Entonces yo este año me casé, tuve mi boda, tuve un montón de cosas, ¡Yay! un montón de cosas que sucedieron en la vida que realmente me dejaban con poquito tiempo para entrenar. Entonces yo fui a esta carrera de 10 kilómetros habiendo entrenado creo una vez en un mes. O sea, una vez corrí y literalmente es todo lo que hice y fue una carrera fuerte. Entonces obviamente el cuerpo sí. O sea, sí te pasa factura, sí te pasa factura. Tú ya sientes y dices, no va a ser mi mejor tiempo, no va a ser mi mejor carrera, pero como tú ya estás inscrita, ya te pusiste el reto, pues lo haces de todas formas. Entonces, Total. claro, yo decidí desafiarme con estas carreras más largas, pero sin tomar en cuenta que iba a estar súper ocupada y no iba a darle el tiempo que corresponde a los entrenamientos como debe ser, incluso para evitar lesiones, ¿no? Para evitar que el cuerpo se fatigue demasiado. Entonces, eso fue lo que sucedió. Eventualmente crucé esas 10 kilómetros porque yo no soy una persona que se da por vencida nunca. Yo hablé con mi fisio y me dijo, así sea que tú camines, termínala, termínala, no pasa nada. Entonces, eso fue lo que hice. Corrí como pude, corrí a mi ritmo, no fue el mejor tiempo y me sentí bien porque al final del día crucé esa meta pero fue un reto, o sea, uno siente justamente cuando está corriendo como el cuerpo sí te va pasando factura, o sea, tú ya sientes un poco la fatiga, sientes el dolor de la pierna, sientes que por aquí la rodilla, sientes que la ciática, o sea, como no lo hiciste de la mejor manera en el tema entrenamiento, pues lo sientes en la carrera. Entonces, para mí ese fue uno de los retos más grandes, que a pesar de que yo ya corrí 10K antes y en una o dos carreras anteriores que me fue súper bien, esta se sintió retadora por la naturaleza de la situación. Entonces, no es que en este momento en específico quise rendirme, pero en este momento en específico me di cuenta de cuán importante es no soltar la constancia de lo que estaba haciendo para lograr metas más grandes. Entonces es súper importante y por eso les mencionaba anteriormente que a pesar de que pase lo que pase en su vida, no suelten lo que les hace sentir bien y no suelten esos resultados que han ido ganando. Minati, una pregunta. Tengo curiosidad en saber, porque obviamente así hayas igual entrenado mucho para este reto, porque era un nuevo reto. Y yo quiero preguntarte cómo era el terreno, porque yo sé que esta carrera obviamente primero fue en otra ciudad. ¿El terreno era cemento o no era cemento? El clima también vi que influyó mucho porque les llovió. Claro. Entonces, es como que muchísimos factores, aparte de lo que tú dices, que no tuviste mucho el tiempo de entrenar por tu matrimonio que se dio ese mes y demás. O sea, pienso yo que también influyó mucho, muchos factores Claro, de la sí, carrera. 100%. O sea, bueno, sí fue en Cuenca, que es una ciudad de Ecuador Ya, mismo, pero ajá, obviamente era en el centro de Cuenca y hay muchas cuestas. Entonces sí exacto, tuvimos muchas ya. cuestas de subida. Yo en las bajadas era cuando más aprovechaba para ganar tiempo, ¿no? Como siempre. Ujú. Pero sí fue retador el hecho de las cuestas también. O sea, sí era pavimento, algo en Ah, lo que ya, siempre he ok. entrenado, entonces no hubo ningún problema, pero sí había muchas cuestas. Entonces también era un poco el tema de la falta de aire, ¿no? De la respiración, de tratar de mantenerte. Entonces, sí, eso podría decir que ha sido hasta ahora uno de los retos más grandes. Y bueno, como siempre, retándome más y más para las cosas que se vienen a futuro, pero con todos los aprendizajes que uno va teniendo desde antes. Y algo sí súper importante que les puedo decir es que cuando tú ya comienzas a entrenar, cualquier tipo de dolor, etcétera, es súper importante también que se hagan ver. O sea, que no piensen, no, es cualquier cosa o ya se me va a pasar, no. Sea lo que sea, es mejor descartar y si es algún tipo de lesión, es mejor tratarla a tiempo, antes de que sigan entrenando y se siga empeorando y se siga empeorando y pues la recuperación sea más larga. Entonces, esa es otra de las cosas que aprendí yo con el tema de mi ciática también. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo sigues con eso? ¿Has actuado desde la prevención? Que eso me encanta, Ujú. porque no es que estás actuando ya porque, el dolor está insoportable o ya me tienen que operar, o sea, es viendo en el caso extremo, ¿no? Claro. Que la gente va al fisio ya cuando el cuerpo ya no puede más, ¿no? Entonces, esa parte también es bonita que tú le hayas juntado la parte de la prevención cuando tú ya sentiste algún defecto, algún dolor.
en el Claro, cuerpo. 100%. Yo desde inicios, cuando yo comencé a correr, como no sabía lo que era correr desde antes, yo sentía como un pequeño adormecimiento del pie izquierdo, por ejemplo. Y Así sentía, empezó. sí, fue siempre. O sea, yo corría Ah, más de 5 ya. kilómetros, era literal como un relojito. A los 5 kilómetros mi pie se dormía. Todo el tiempo, cada que entrenaba. Entonces yo comencé a conversar con una amiga y le dije, ¿sabes qué me pasa esto? ¿A ti también te pasa? Es normal. Y me dijo, Ajá. no, amiga, eso no pasa, no es normal, hazte ver. Entonces ella me recomendó a su amigo Oficio, que eventualmente se hizo mi amigo también, y él me comenzó a tratar. Y Ya. me dijo, no, o sea, eso es un reflejo del tema de la asiática. Entonces, obviamente, todo el tema de la asiática, a la final comienza desde la espalda, pero si se va empeorando, va hasta la punta del pie. Entonces, hay que tratarlo ya. Entonces, con él he Y estado en plena tratando. carrera te dolía. Sí, claro. Uf. Sí, sí, 100%. O sea, por eso yo digo que yo corría con dolores, con todo en contra, Todos ah, los achaques se te con todos juntaron. los achaques, 100%. Y, pero sí, esto también ha cambiado mi relación con mi cuerpo, o sea, entendiendo, como les estaba aconsejando antes, que los dolores no son normales, o sea, para nada. Y si algo te duele, como Exacto. tú dices, mi Cami, desde la prevención. O sea, incluso antes de que eso comience a subir en el tema de dolor, se eleve la vara, no, hay que tomar acción en cuanto antes. No, y siempre escuchar a tu cuerpo, o sea, tu cuerpo es súper sabio, a veces la mente es la que se mete y dice, no, capaz esto no es así, capaz estoy exagerando, pero el cuerpo es súper sabio, entonces también esa relación cuerpo con uno mismo, con el ser, es súper importante y siento que se va desarrollando más mientras uno hace más deporte, más ejercicio. No sé, como que agudizas ese sentido de escucharle a tu cuerpo. Incluso en el tema de la comida, ¿no? Qué tienes ganas hoy? Porque una cosa es la mente, que puedes decir, ay, quiero 1000 fritos y 1000 golosinas, y otra cosa es el cuerpo, que realmente si tú aprendes a escucharle, él mismo te dice qué necesita, ¿sabes? Ajá. Entonces, eso he aprendido en este reto, mi Cami. Uf, buenísimo, Ujú. buenísimo. ¿La volverías a correr? ¿Te quedó pendiente? Realmente, la misma ¿No? carrera no la volvería a correr. Ajá. Siento que No, fue algo una experiencia súper bonita, en la ciudad súper bonita, me gustó, claro. pero yo así como en los viajes, no soy mucho de repetir cosas, entonces siempre me gusta Ah, ya. nuevos lugares, nuevas experiencias, conocer nuevas cosas, así que no la repetiría, pero sí me gustó, o sea, no queda el pendiente. Ya, Ujú. ya, perfecto. O sea, solo fue un Entonces, check, un check Ivonne, más. entonces mi Cami, Chévere. hablemos de ti. ¿Cuál ha sido tu reto más grande? A Cuéntanos. ver, el reto más grande, la incomodidad más grande en la parte deportiva también me pasó a mí en este año. O sea, en eso estamos iguales. Nos ha pasado la mayor incomodidad hablando de alguna carrera o algún objetivo que tenías deportivo y coincidimos que fue en este año. En mi caso, fue la montaña. Em, Como a la mayoría de ustedes saben y los que nos están escuchando, los que no saben, yo me fui a los Alpes suizos con mi papá en este verano. Nos fuimos todo junio para allá. ¿Y cómo empezó esto? Porque a mi papá le encantan las montañas. Creo que em, él, él es el hombre más feliz del mundo y nunca le he visto tan feliz que cuando él está en una montaña o cuando estamos yendo juntos a este tipo de actividad. Y él tenía la idea de irse, él siempre dijo, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, quiero subir al Mont Blanc. Entonces yo Ujú, al principio le decía, ándate papi, está bien, anda, porque él ya se fue al Everest y le dije, papi, tienes que hacer un viaje solo en tu vida, ándate. Se fue y le encantó. Entonces al año siguiente, que es de este año, en este verano, nos fuimos, pero fue por él. ujú. Yo nunca en la vida he tenido la intención de hacer alta montaña. Yo nunca tenía ese objetivo. Ahí me cambia una Ajá. pregunta. O sea, de lo que a tu papá siempre le ha gustado el tema de montaña, ¿eso también lo hacía contigo desde chiquita?
Sí, no desde chiquita, pero sí íbamos, por ejemplo, ya desde la escuela, sí, sexto grado, o sea, digamos desde unos 10 años que yo tenía, pero era muy esporádico, pero más lo hacía con mi hermano porque no era que me encantaba, pero sí íbamos así como recreacional. Como yo Ok, vivía al norte de Quito, nos íbamos al Pululagua, me acuerdo que nos quedaba un poco más cerca. ok. En fin, entonces, bueno, mi papá me dice, vamos a lo del Mont Blanc. Entonces, cuando me dice, vamos, mi cerebro empieza a conectarse con mis sentimientos. Y entonces yo digo, pucha, puede ser. Entonces yo ya me quedé pensando, digo, ¿cómo no le voy a acompañar a mi papá si él me está preguntando y me está diciendo, vamos? Porque entre mí decía, ya al Everest ya se fue solo. Ya yo creo que este sería el viaje de hija-papá, porque ya el Pero ¿cuál fue viaje ese primer hija-mamá lo hice. pensamiento? Ese primer pensamiento que pasó por tu cabeza. O sea, como qué retador o por qué te incomodó. Me incomodó porque nunca había hecho nieve, Ya. o sea, la alta montaña ya es la nieve, ¿no? La media montaña es tipo Ilaló, lo que hemos hecho, que Ajá. llegas a la cumbre, pero no tiene nada de dificultad comparando con las otras, no tienes que escalar rocas, no tienes que escalar y ni tienes nieve. Entonces es como que nunca lo he hecho, nunca lo hice en ese momento hasta que fui acá y me encontré con mucha nieve. Em, entonces fue como que dije, no lo pienses más, hazlo. Ok, Ya, decidiste que sí. ajá. Cómo fueron Entonces, las siguientes semanas desde que decidiste? O sea, desde que ya, dijiste sí hasta el día de viajar, sí. ¿cuántos meses habían y cuánto tenías para tu plan de entrenamiento? Esto fue que decidimos ya irnos en un septiembre, o sea, hace un año, Ujú. porque ya teníamos obviamente que pagar y hacer todo lo que es el programa, ¿no? Entonces le dije, bueno, me voy, pero tengo que entrenar y yo no tengo ni idea de cómo entrenar para llegar o a un Mont Blanc, o sea, no es ni siquiera que te digo a un Cayambe que yo no digo que sea más fácil porque no es más fácil, porque tiene otra altitud y demás, pero es Mont Blanc, imagínate, o sea, es Claro. la montaña de un nevado, el más alto de Europa. Ujú, Entonces, nada, pues yo dije, bueno, tengo que entrenar. Entonces empecé a buscar un entrenador para que me ayude a alta montaña. Entonces ujú, empecé ujú. en diciembre del año pasado hasta mayo a entrenar con David, que tú lo conoces, y pues súper bien. O sea, en los entrenamientos a lo bestia, nunca había entrenado yo así, en ese tipo de montaña, que escalar, que esto, que lo otro. Bueno, desde ahí vino la incomodidad, o sea, que Claro. no, a mí no me gustaba, pero me tocaba. No, no, yo no podía ir sin entrenar allá, porque no lo iba a lograr, no iba a disfrutar. Entonces dije, me pongo a entrenar para poder ir con mi papá, pues, que creo que fue lo más inteligente. Entonces, bueno, pasó los entrenamientos que también fueron muy incómodos y, Claro, o sea, es que estamos y partiendo del hecho de que esto es algo que sí, de base no te gusta. O sea, no, empezando por ajá, ahí, porque sí, no es un reto que tú te autoimpusiste porque quiero lograr esto, sino fue algo por ajá, compartir con tu papá. Entonces, claro. empezando por ahí. Es como decir, Sí, yo odio el tenis. Entonces, a mí que me digan, vamos a hacer esto de tenis, no sé qué, lo voy a hacer por la claro, otra persona, pero no por ti. exacto. Entonces, Ajá. empezando desde ahí está la incomodidad, creo que en todo el Sí, proceso, ¿no? todo, o sea, todo el proceso fue incómodo. No, ojo que no es una queja, ¿no? Sino que estamos Ujú. hablando de la incomodidad, pero lo que lo haces por un propósito de primero ya me meto a esto, vamos a conocer, ya que me metí, tengo que ver, pues, y disfrutarlo también, pero Claro. disfrutarlo porque ya tengo entreno, ya tengo bases, si no, lo sufriría más que lo sufrí, de lo que ya se sufrió. O sea, ¿tú crees que si hubiera sido sin entrenamiento, eso hubiera sido una tortura? Es que no hubieras llegado a ninguna de las cumbres que hicimos, a Ya, no ninguna. hubiera sido Ajá, posible. primero, ajá, no. Entonces, obviamente creo que lo hice de la manera más inteligente, Ujú, el entrenarlo en ver.
videos, siempre estaba viendo videos en YouTube, eh, alimentándome de cómo va a ser el clima, o sea, informándome yo misma de a dónde estaba yo yendo y la locura que estábamos haciendo con mi papá. Ok. Entonces, bueno, eso fue el pre, digamos, ¿no? La Más o previa. menos hablando un poco del entrenamiento, ¿cómo eran tus días? O sea, ¿cuántas horas entrenabas en la semana? ¿Cómo, cómo balanceabas eso con tu trabajo? Y lo mismo, pero era muy cansado, o sea, me levantaba mucho más temprano o me dormía mucho más tarde. Y era chistoso porque te acuerdas que cuando nos veíamos en el fútbol, ustedes me decían, ¿y cómo van esos entrenamientos? Y yo era, "Ah, estoy muy cansada, estoy Sí, muy claro. cansada, y esto y el otro, ajá. Entonces, sí, nada más tienes que acoplarte y empezar como que a ordenar más tu tiempo. Yo soy una persona, creo que siempre he trabajado como que con agenda y así me va bien y así lo hice también, ¿no? Poniendo en la agenda 2 horitas antes o 2 horitas después de cuando se acabe el día o cuando empezaba el día para los entrenamientos. Y ahí sí fue como que mis fines de semana se acabaron porque todos los fines de semana eran salidas a montaña porque era parte del entrenamiento. Ujú. Ajá, entonces era como que más o menos así. Ajá, Ok. entonces fueron 6 meses de montaña, 6 meses de entrenamiento, 6 meses de coger altitud, altimetría, pero gracias a David, sí, o sea, lo logramos. Entonces esa fue la previa, digamos, de la incomodidad. Después Ok. Y después ya llegaste allá, ajá. ya viajaste, ya llegaron allá. Bueno, ¿Qué pasó? llegamos, ¿Cómo fue la experiencia? todo bonito. Em, a ver, una idea que les voy a contar es que el tour que hicimos con los montañistas ecuatorianos incluía ir al Zugspitze, que está en Alemania, es el pico más alto en Alemania. Ese lo coronamos, ese fue el primerito y lo coronamos. Hermoso, pero era alto, muy alto y tenías ya la opción porque la gente te dice, si quieres subir a la cumbre, tienes que pasar toda esta parte, escalar un poquito y llegar a la cumbre. Y Ujú, yo ya me bloqueé porque digo, yo escalar y pasar esto, o sea, era como unos precipicios y en nieve. O sea, para mí todo era nuevo, ujú. pero lo logré porque yo veo esas cosas y me bloqueo y digo, no, yo no lo voy a hacer, pero ese momento, te juro, nunca se me pasó por la cabeza no hacerlo. Más bien dije, Ok. yo voy. Y fui una de las primeras que dijo yo. Ujú. Ya, por ejemplo, mi papá no lo hizo y hasta ahora se arrepiente de no haberlo hecho. Ajá. Entonces él se quedó tomando las fotos, viéndonos cómo subíamos, pero ya cuando quiso, cuando como que se decidió, ya era muy tarde, ya estábamos de regreso, se nubló y ya no podíamos ir a hacer esa cumbre, o sea, más gente ya no podía ir. O sea, esto era como una pequeña probada del Mont Blanc. Una pequeña bastante grande porque era muy tenebroso. Ah, ya, o sea, sí Ajá. era fuerte. Sí, había una parte en que tenías que pasar y si ibas o pisabas mal, te ibas y chao, o sea, chao pescado. Entonces eran cosas de la nada eran tomar decisiones de segundos, de sí o no. O sea, si haces el primer paso ya no puedes retroceder porque ya no podías volver. Ok, ya. Y no mires atrás porque yo tengo miedo a las alturas, pero esa era otra incomodidad mía de que tengo que perder el miedo a esto. Ujú. Entonces O sea, por tú eso también te estás retaste, como, claro. sí, ajá, estás como escalando y era no veas atrás, no mires atrás, porque a mí me empezaba a temblar el cuerpo. Cuando empecé con David, ¿no? Ujú. Que me dijo, sí, sí te veo que te tiembla el cuerpo por el miedo y lo fuimos trabajando también y eso también me ayudó mucho. En fin, esa fue la primera. Después fuimos a las Dolomitas en Italia. Ahí no fue una montaña en específico que teníamos que hacer cumbre porque, a ver, las Dolomitas en Italia eh, son ríos de ríos infinitos de picos de montañas. O sea, es como que tú ves al infinito en el mar. Así Ajá. mismo son las Dolomitas. O sea, no puedes llegar a ver al final porque es montaña tras montaña. Ok. O sea, Es tiene increíble, una distancia súper increíble. larga. Sí, es Y, inmenso. ok, y esa también la En- hicieron.
Sí, hicimos muchos trekkings ahí, pero no subimos a una específico, pero subíamos, bajábamos de una a otra, porque hay un montón. Como Ok. te digo, es infinito, como ver a lo infinito del mar, veías las Dolomitas así, no se acaban. Tú sigues, sigues y sigues y no se acaban las montañas. Y todas son como montañas tan afiladas, pero todo tan interminable, picos y picos, o sea, Qué locura. pero Ok. hermoso, hermoso. Entonces estuvieron en Alemania, se fueron a Italia y después, Ajá. Seguíamos en Italia, fuimos a la Cortina de Ampezzo, que es similar a lo de las Dolomitas, porque también empiezas toda esta parte de picos interminables, pero es para hacer trekking, ¿no? Entonces ajá, vas caminando unas 8 horas, pero tú sigues y sigues viendo montañas. Parece que ya llegas a la cima de la montaña, que no son tan altas y empiezan más y más y más. O sea, es interminable, pero precioso, ¿no? ok. Lindo. Y de ahí, en esta parte de la Cortina de Ampezzo, de ahí fuimos a la parte suiza, donde llegamos casi hasta el refugio del Zermatt. El Zermatt está en Suiza, el Zermatt es del, es del pico, esa montañita que te ponen en el chocolate Ya, la típica de Suiza. Toblerone. Ajá, en Ya. ese montecito, ese pico, Ajá. esa montaña que te ponen en el chocolate Toblerone, ese es del Zermatt. Ok. Ya, eso es el icónico de Suiza. Eso Entonces también dice. llegamos casi hasta el refugio. eh, lo veíamos hermoso, que esa fue una experiencia formidable también, y igual en nieve. Y después terminamos en Francia, ya en el Mont Blanc. Llegó el día. Ajá, entonces todas estas fueron como que un poquito más fáciles, de entre comillas, porque tampoco era fácil, Ok. pero si vamos a comparar con la montaña más alta de Europa, que es el Mont Blanc, fue chistoso porque llegamos ya a la parte donde te lleva los teleféricos y nadie nos dijo que ya aquí era y aquí empezaba. Simplemente nos bajamos del teleférico y nos dijeron, y vi yo ya un precipicio de nieve y empezar a la gente a bajar con ya encordados y ya con todo. Y el guía nos dice, ya, vamos. Y yo, ¿a dónde? Me dice, ya nos toca. O sea, fue de un segundo a otro, como que ya nos toca, vamos al Mont Blanc. Y yo, ¿qué? Sí, ponte los crampones, la chompa y ya nos vamos. Y eran dos guías, entonces era, este va con tu papá y tú vas conmigo. Ok. ¿Cómo fue O esa sea, experiencia? mm, eh, ¿Cuántas horas? estábamos todos muy confundidos, en shock, porque ya era como que nadie te dijo, verás, el momento que ya te bajas del teleférico, nos vamos a poner los crampones y ya nos vamos a encordar y ya vamos a bajar. No, fue, vamos. Y Ujú. yo, entonces le decía al francés, le digo, ¿me puedes ayudar a poner los crampones? Porque todo era muy así, no tenías, o sea, una cosa terrible. Y con mi papá éramos bloqueados y no sabíamos qué hacer, pero teníamos que apurarnos porque la gente seguía bajando, encordados y ya. Ah, fue una incomodidad muy grande. El miedo, porque era un precipicio de nieve y empezar a bajar. Dios mío, qué Eh, susto. y yo, ¿y a dónde vamos de aquí? Entonces él se dio la vuelta y me dijo, ¿ves ese refugio que está allá lejos? Allá vamos a ir a dormir. O sea, de aquí tenemos que ir a caminar esta hora y media y llegamos a esa montañota que está allá lejos, ese es el refugio, ahí dormimos. Ok. Yo, ok. Entonces era hora y media de todo esto de la nieve. Lo hicimos bien. Mi papá lo hizo un poquito más despacio, obviamente, pero llegamos. Después de hora y media llegamos. Mi papá llegó después de 2 horas. Y ahí es cuando el guía nos dice, no están ustedes preparados para hacer cima de Mont Blanc. Ujú. No les veo con la técnica adecuada para hacer el Mont Blanc. Entonces nos dice, normalmente la gente debería hacerlo en 4 o 6 horas máximo, ya, pero yo veo que con su técnica, que no está mal, pero es muy lenta, lo vamos a hacer en 8 horas. Entonces, vamos a tratar.
pero si ya el clima está con mucho sol y si ya después de las 12 del día no llegamos, nos volvemos. Entonces dijimos, ok, o sea, ustedes son los que saben, ¿no? Y para eso les contratamos, ¿no? O sea, los guías Obvio. son los que deciden si subimos o no, y aparte la montaña también decide si subes o no por el clima. Ok. Bueno, entonces estuvimos ahí en el refugio, 12 de la noche, nos levantamos y salimos. Salimos y empezamos con esta aventura terrible, o sea, yo sentía que yo sentía mucho miedo, pero a la vez era como que una adrenalina por todo mi cuerpo tenaz. Cada vez se ponía más difícil porque no es como que te dicen, vamos a caminar. Obviamente, en caminar en nieve, o sea, como que bueno, lo logras. Pero venían ya esas paredes de hielo que tenías que ya escalar. Yo no tenía mucha técnica, mucha escuela de esto de escalar en hielo, porque ni siquiera escalabas la nieve. Ya tienes paredes de hielo, ya. Entonces Qué era fuerte. muy difícil Claro. y dar un paso y coger el brazo acá y otra vez, o sea, muy difícil, muy difícil. Yo nunca he hecho escalada y creo que esa es una recomendación que yo les debería hacer de repasen escalada, entrenen escalando, porque esto no es nomás de hacer escuela de glaciar y ya, no, 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 no. Y cada vez se ponía más alto hasta que llegamos como a la mitad de la ruta y el hielo ya se empezó a diluir porque había mucho sol. Entonces eso es algo como una red flag hasta que él nos dijo, no, si seguimos subiendo no vamos a volver. No podemos seguir porque el sol nos está diluyendo la nieve y esto no está bien. Es peligroso, obviamente, es entendible, así que tenemos que volver. Entonces empezamos a volver. O sea, ¿cuánto tiempo duró la Em, ida y el regreso? ¿Cuánto tiempo estuvieron? nosotros estuvimos ya siquiera 3 horas en la ruta. De ida y Ajá, vuelta. no, tres de ida ya íbamos. Ok, 3 días. Nos Qué tocaba, fuerte. obviamente nos tocaban unas 3 o menos, porque obviamente el regreso siempre es un poquito más corto porque es más bajada, ya no escalas, Ajá, entonces es claro. mejor. ¿Y qué es lo que se te pasaba por la mente? Em, que los nevados no era lo mío. O sea, que O sea, digo, qué seguías chévere, incómoda. qué chévere cómo yo sentí en mis manos, en mis pies, con mis ojos, verlo con mis propios ojos. ¿Cómo puede ser que el hielo, o sea, soporte tanto peso? Ujú, Primero, toda esta nieve que hay, de todo el hielo, y segundo, cómo puede ser que estos crampones, todo esto solo con un paso me soporte en un témpano de hielo. O sea, eran cosas que yo me ponía a pensar y digo, no sé, tal vez en un paso más y me caigo, porque no sé cómo el hielo resiste tanto peso, pero en fin, así es la ciencia y la naturaleza. Esa incomodidad se me iba yendo porque iba yo construyendo esa incomodidad de decir, tengo que sacar y liberar ese miedo a las alturas que yo tengo. ujú. Ese era tu objetivo Me, más grande, por me lo que veo. ayudó, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Siento que esa fue mi mayor incomodidad y fue mi mayor maestra en decir chao miedo de las alturas. Puedes decir que ahorita tienes un 90% superado. Sí, porque no lo voy a superar al 100. Yo sé que no, porque le tengo respeto a las alturas, mucho respeto, pero ya no es de ese shock, ese bloqueo que tenía antes, por ejemplo. Cuando ya volvimos y me saqué los crampones, o sea, cuando ya estábamos de vuelta ya para ir a coger el teleférico, fue cuando dije, esto no es lo mío. O sea, sacarme ya los crampones y sentir normalmente un zapato a tierra, dije, esto Ajá. no es lo mío, esto no es lo mío, pero me abracé con mi papá y le dije, gracias, papi, y te felicito, porque fue como que en serio lo hicimos, o sea, en serio hicimos esto, estamos locos. Ajá, y me acuerdo que ya bajamos a,
a Chamonix, que es el pueblito de donde sales para ir al Mont Blanc, y nos pegamos las cervezas, comimos rico y estábamos muy cansados porque obviamente esa noche en el refugio no dormimos, pero teníamos una satisfacción bonita, pero también algo amargo de que, puf, o sea, nos falta muchísimo en entrenar para poder subir. Claro, O claro, sea, sí, no, o sea, me faltó mucha técnica, porque en físico los dos estábamos bien, en físico. Y eso fue lo bonito, porque digo, qué bien entrenada estoy, o sea, siento que puedo seguir y seguir, pero en la técnica no podía yo seguir, porque estaba muy lenta. Yo no tengo técnica de de ese nieve. tipo de cosas, ajá. Que lo podría Ok. seguir intentando, sí, pero así no, así no. O sea, creo que empezar así, igual hacer un coto, un cayambe, porque cuando nos tocaba subir el cayambe aquí con David, el clima no nos dejó subir, o sea, no pudimos subir. Entonces fue como que son cosas que pasan. Te faltó ese entrenamiento. Ajá. Ok. ¿Qué más? Como te digo, esa incomodidad fue que me llevó también un poco a la evolución de la Camila que no sabía que podía evolucionar en la parte de las montañas. Y el haber ido a este tipo de montaña alta me ayudó a decidir de que las montañas, las medias montañas me encantan, me encanta, me encanta. Sí. Ajá, entonces hacer el trail me encanta también, pero creo que el asfalto es mi number one, es lo que a mí me mata, pero el trail también me gusta mucho, entonces este año vamos a finalizar con unas carreritas del trail, pero Te esa ayudó a sería entender como eso. que, ajá, sí, qué es lo que me sigue matando, qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos me gusta. Sí, voy a seguir haciéndolo, pero necesito entrenar mucho, pero cuando yo quiera, no lo voy a hacer por también ahora como que porque fue mi papi, sí, obviamente. Esta experiencia que la tenemos es una experiencia maravillosa que nunca me olvidaré y le doy muchas gracias a mi papá por haberme metido en esto. Pero así como que yo decirte, Nati, yo ya firmé y me voy a ir al Everest, otra vez al Mont Blanc, No. no sé, quién sabe, tal vez, pero por el momento estoy ya así como que hice mi check de meterme en una incomodidad, pero la más dura de mi vida. Qué Sí, fuerte. ¿Cómo, aparte del tema deporte, ya hablemos un poco más de tema mentalidad? ya. ¿Cómo estos aprendizajes, lo que tuviste de la montaña y en mi caso de Cuenca, cómo nos ha cambiado la vida? O sea, ¿cómo nos ha transformado? Uf, Porque yo siento que en general cuando tú te pones a ese límite y tu mente te dice un montón como ya no puedes, ya para, estás cansada, etcétera, el entrenarle a tu mente para ir al otro lado es básico. Y creo que eso lo puedes aplicar a toda tu vida. O sea, tu sí, diálogo mental puede ser negativo, puede ser positivo y tú eres quien tiene las riendas de eso, nadie más. Entonces ese diálogo lo puedes llevar al positivo siempre porque está en tus manos. Y creo que eso yo he sí. aprendido un montón con el deporte. Y tú con esta tremenda experiencia me imagino que también. O sea, cuando ya no querías seguir, cuando ya estabas darte, estabas súper incómoda, como el diálogo mental positivo es el que te mantiene ahí. Sí, porque es chistoso, ¿no? O sea, no sé, yo me ponía a pensar el otro día y me reía yo sola, ¿no? Parecía Mm. loquita, porque yo decía, Dios mío, estás en una carrera y ya, y tal vez no te gusta el asfalto ya, y dices, al carajo, a la miércoles, me retiro, o sea, lo que puedes hacer ahí es parar, salirte de la calle y gracias, y irte a tu casa. Ajá. Ya, en el peor de los casos, ya. Acá Sí. en la montaña yo no puedo decir, a la mierda, no, ya no quiero nada, me voy a mi casa, ¿me entiendes? No puedo hacer eso. Te toca porque te toca. O sea, por Yo más tenía que seguir incómoda que subiendo. estés, por más lo que sea que estés, tienes que seguir Sí, exacto. yo tenía que seguir subiendo, ¿me entiendes? Entonces era maldiciendo a la montaña. No, no llegué a ese punto. No, nunca. Yo creo que nunca en el deporte he hecho el de maldecirme o de decir qué haces de aquí. No. Más bien siempre, como tú dices, hablando en la parte de mentalidad y espiritualidad. Creo que el deporte cuando estás haciendo una carrera, en los entrenos es como que el entreno te enfocas tanto en cumplir el entreno, ¿no? Pero cuando estás en una carrera, para mí personalmente, yo siempre voy dando gracias a mis piernas,
doy gracias mucho a Dios porque yo creo mucho en Dios y digo, gracias Dios por permitirme estar aquí completa y disfrutar. Y entonces empiezo a hablar con mi cuerpo. Mira, y siento los latidos de mi corazón, en mi mente, cómo me siento y cómo me siento de bien. Entonces es como que la parte de la carrera, sí, de llegar, más de eso es yo, el cómo yo me siento espiritualmente y mentalmente en ese momento, es ese momentum de la carrera contigo mismo, de conversar contigo, de que, wow, mira cómo hemos llegado y mira el objetivo que queremos con esta carrera. Eh, Me encanta también en las carreras cuando ves a alguien que tal vez está caminando, yo sí voy y le digo, no camines, vamos, dale. O Ujú. sea, y más si es mujer. A mí me encanta decirles, dale, dale, no pares. O no Motivarle. sé, o también tú sabes, en las carreras vemos mucha gente que tiene incapacidad y Ujú. aplaudirles, o sea, eso te motiva tanto y dices, pucha, o sea, dale, porque a ti te motiva más. O no 100%. sé, ves un hombre, ¿no? Viene la rivalidad ahí, dices, tengo que pasarle, y le pasas, y dices, bien, le pasé. Entonces, son cosas siempre personales y siempre vas evolucionando con esto. Y es bonito, porque Ajá. son a la final tus proyectos personales. Entonces, en el deporte creces tanto, tu mente, tu capacidad física, tu espiritualidad sube tanto porque hay esas ocasiones que empiezas a hablar contigo mismo. Claro. Y Ajá, es súper y es bonito hacerlo bonito. divertido también, como esto es para Sí, total. disfrutarlo, no es para sufrirlo. Y yo creo que si lo estás Exacto. sufriendo es porque no va por ahí. O sea, tal Ujú. vez, si vamos a hablar de las personas que quieren empezar un deporte, por ejemplo, quieren empezar a hacer ejercicio, creo que la clave está en descubrir qué es lo que te gusta hacer primero. Porque hay muchas personas Ajá, que se fuerzan a hacer algo porque está de moda, porque les recomendaron, porque no saben que hay otras alternativas. O sea, hay muchas razones, pero que no les gusta. Y se esfuerzan porque todos le dicen que sí, que haga deporte, que está bien, que no sé qué. Pero al final del día tú mismo sabes que te gusta. Como tú descubriste que no te gusta alta montaña, que tal vez lo harías en un futuro, pero que no es lo tuyo, y descubriste que ajá. sí te gusta, como todo en la vida. O sea, ¿qué te gusta hacer para que puedas ser constante y no tires la toalla? Y te pongas nuevos retos. O sea, yo creo que ahí Ujú. está un poco la clave del asunto en encontrar qué te gusta, qué es lo que te encanta, qué te mata hacer. Y a partir Sí, de ahí comenzar a construir y comenzar a ponerte nuevos retos y comenzar a entrenar todos los días. O sea, yo creo que esa es la clave para empezar. Y sí. también creo que otra cosa, como yo le decía mucho a Gonza, a mi esposo, que no todo es o blanco o negro, no es como o no entreno nada o quiero hacer todo. O sea, no va Ujú. por ahí. Si tal vez, como decía, la vida se te cruzó por el camino y tienes muchos pendientes y cosas que hacer y tal vez no tienes mucho espacio para el ejercicio o el deporte, no lo sueltes. 1 hora a la semana, como le tocó a Cami, perfecto. Lo que Ujú. puedas hacer, pero no botar todo lo que ya has construido o lo poco o mucho que has podido hacer en el tema deporte, porque es bueno para tu cuerpo, para tu mente, para ti en la vida. Sí, y también, por ejemplo, lo que tú hablas de que no tiene que ser o blanco o negro, ¿no? Por ejemplo, esta semana mi vil ejemplo es que me enfermé, me dio una Mm, gripe fuerte y no entrené 6 días. La Camila de antes se culpaba porque, pucha, ya se me retrasaron los entrenamientos y ahora la comida y ahora y esto. Entonces, no, esta vez lo tomé súper bien y era como que planear planeando lo implaneando era mi lema de esta semana que pasé con gripe, porque tengo que planear lo que no estaba planeado. Entonces era mejor planear en cómo yo me puedo sentir mejor y mejorarme más rápido, porque obviamente necesitaba hacer todas mis cosas. O sea, el hecho de que estés enferma no quiere decir que los 6 días tienes que pasar en cama, porque tu vida sigue y tus cosas siguen y tienes que seguir trabajando y hay gente que depende de ti también. Entonces, fue bonito también esta experiencia porque yo desde que vine de Qatar, o sea, hace más de 2 años no me había cogido una gripe, o sea, ya me había olvidado de lo que se sentía, te juro. Entonces digo, wow, has estado con las empecé, defensas sí, altísimas. exacto. Entonces empecé a reflexionar del tema y digo, qué bien he estado haciendo las cosas,
qué bien le he hecho a mi sistema inmune, el ejercicio, mis suplementos, mi deporte, me he cuidado, mi estrés no ha estado en un nivel de Dios así tanto. Entonces todo eso digo, wow, qué chévere que mi cuerpo por fin se enfermó, porque digo por fin, porque ya eran más de 2 años. Y digo, sí, como vino mi cumpleaños, tuve tanto evento social, no paraba y entrenaba y me levantaba temprano. El clima cambió, entonces fue como que el cuerpo ya dijo, Camila, es ahora. Sí, ya le llevaste al Ajá, extremo también. pero es como lo que tú dices, ¿no? Si empiezas a entrenar, hazlo sabiamente como yo lo hice, o sea, sé consciente, no vayas y digas, si no has entrenado nunca, no te vayas y te inscribas para el próximo mes a hacer una 5K o 10K. No, imposible. Eh, si te vas de fiesta, no vayas y tengas una carrera el siguiente día. Entonces, Claro, es que eso repercute. tiene mucho que ver en cómo tú le generas a tu cuerpo y le formas y le prestas atención porque tú puedes decir, no, sí, yo como bien, pero es tan sabio el cuerpo y tienes que hacerlo con profesionales, tanto el que te ayude a entrenar, a cómo pisar, si estás haciendo una zancada bien, si necesitas tal vez fisioterapia, o sea, todo es un conjunto, no es nomás de decir, ok, ahora empiezo. Sí, lindo que empieces, porque has tomado la decisión y ya que la tomaste, que quieres hacer alguna carrera o el hecho de empezar el gimnasio, el empezar en gimnasio es que te enseñen a usar las máquinas, si no te vas a lesionar. Entonces, como tú decías, todo en la vida tiene que ir guiado por alguien. Sí, 100%, estoy cien por Ujú. ciento de acuerdo. Eh, Sí, Eso sería, yo creo que eso sería por sí, hoy. básicamente. Con todos los aprendizajes que les hemos dejado, Sí, esperamos que, bueno, ya se va a acabar el año, pero nunca es tarde para retomar, nunca es tarde para empezar, si quieres empezar algún nuevo deporte o probar algo diferente también. Entonces, les sí. animamos mucho a todas las mujeres que Ujú. nos están escuchando Por que último, por último, escriban. Minati, ¿cuál es tu siguiente objetivo, meta, reto en el deporte? Cuéntame. Sí, yo tengo ahorita visto los 21 kilómetros el siguiente año, a Una septiembre. media maratón Una en media asfalto. maratón en Ya, asfalto. perfecto. Exactamente. Ese es mi Hermoso. próximo reto para lo que estamos entrenando muy duro y de manera constante y tenemos 9 meses para entrenar. Entonces vamos con Ya, todo. Y me encanta porque como dijimos, en el cuerpo, en la mente, tú vas viendo cómo todo se va transformando con los nuevos retos que te vas poniendo. Así que así vamos es. con todo. Y para ti, Lo vas a lograr, Minati, sí o sí. Para mí el reto es la maratón, sí, igual en el próximo año. Em, y pues nada, entrenar duro, ¿no? Tengo carreras de trail en este diciembre y en febrero. Aquí en Ecuador, pero la maratón sí sería el próximo año en algún lugar internacional. Ajá. hermoso. Dios mediante. Sí, Vamos con todo y vamos con todas las así ganas y es. la fuerza. Aquí sin parar, siempre estamos viendo, ¿no? Terminamos una y estamos viendo otra. Eso mismo. Sí. Así que bueno, chicas, igual pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @soy.nata o como nata.digital. Y a mí, como soy Camila Herrera, me encuentran en calorie-online. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Bye bye. Besitos, chao.